Bueno, la palabra de Dios nos cuenta de varias hermosas amistades y hoy justamente vamos a hablar de un grupo de amigos súper campeón y súper bueno. ¿Alguno de ustedes conoce el libro del profeta Daniel? ¿Alguno de ustedes lo recuerda claramente? ¿Cuántos amigos tenía Daniel que eran súper buenos amigos de él? ¿Cuántos? Tres. ¿Quién vota por tres amigos? Algunos dijeron dos. ¿Quién vota por tres amigos? Tenía tres amigos. Eran súper buenos amigos. Tenían tres amigos. Daniel tenía tres amigos. Eran cuatro amigos en total. Ellos llegaron deportados de su país a un país desconocido, extranjero, del que no conocían su idioma, del que tenían todo por aprender, en condiciones súper tristes, pero con el paso del tiempo, en poco tiempo se convirtieron en hombres muy exitosos allí en ese país. Se convirtieron en hombres muy importantes, los cuatro. Después de llegar como uno más de todos los esclavos que llegaban a Babilonia, se convirtieron en políticos súper importantes después de solo unos pocos años. Allí estaban Daniel y sus amigos, pero en Daniel capítulo 3, Daniel, que es un libro escrito por la persona pues que le da nombre a este libro, por este hombre tan campeón del que aprendemos tantísimo. Daniel, en el capítulo 3 de su libro, dedica estas palabras a recordar con mucho orgullo y con mucha felicidad a sus buenos amigos. Una hazaña espectacular está ahí escrita en el capítulo 3. Y de pronto pues nos sentimos orgullosos cuando un amigo logra algo importante. Por ejemplo, si él participa en algún equipo deportivo y ganan, así sea unas interclases, juegan 10º contra 9º y ganan, uno se siente emocionado. ¿Cuántos le han hecho barra a un amigo en interclases y ha gritado allá desde la tribuna? ¿Cuántos han gritado? No tienen ni para el patrocinio de la camiseta, pero uno grita como si estuviera en el superestadio, ¿cierto que sí? Animando a un amigo. Bueno, a los demás les dio pena decir algo. Bueno, lo entiendo. Bueno, el punto es que Daniel está muy orgulloso, pero él está muy orgulloso por algo que es mucho más grande. De hecho, ni siquiera en este capítulo él está orgulloso por sus éxitos laborales y esas cosas que son grandiosos y que son motivos para sentirse orgulloso de sus amigos. Daniel está orgulloso de algo más. Y Daniel está orgulloso de que sus amigos tomaron la decisión de hacer la diferencia, de ser diferentes. Mira que hay momentos en los que es buenísimo tener muchos puntos comunes con la gente. O sea, es muy bueno, porque eso nos permite acercarnos a los demás y generar lazos. Entonces es muy bueno tener puntos comunes con muchas personas, está bien por eso. Pero hay momentos que son muchísimo más complejos en los que es necesario hacer la diferencia, ser personas distintas, ser diferentes a los demás. Y justamente en este capítulo Daniel se siente muy orgulloso de que sus amigos no se conformaron con ser iguales al resto, sino que no tuvieron miedo de hacer la diferencia. ¿Quién quiere conocer esa historia? Y se la quiere llevar en el corazón, más importante todavía. A ver, ¿quién se la quiere llevar en el corazón? Alguien que levante la mano. ¿Estamos listos? Bueno, entonces con la mano así levantada, usted va a dejar la mano así levantada. Y con la mano así levantada, cada uno de nosotros le va a decir al Señor Jesús que quiere hacer eso, que quiere escuchar esta historia, pero no solamente escucharla, sino llevársela en el corazón. ¿Está bien? Yo te voy a pedir que con tus palabras tú le digas al Señor esto con todo tu corazón. Y le digamos juntos: Señor, hoy te pido, Señor, que en esta noche no solamente nos permitas compartir, Señor, esto, Señor, que vamos a hablar de tu palabra, sino te pedimos, Señor, que salgamos de este lugar con estos tesoros en nuestro corazón. Queremos que se quede en nuestra mente. Digámosle cada uno al Señor con sus palabras: queremos que se quede en nuestra mente, Señor, y queremos que se convierta en uno de esos tesoros que en el momento oportuno se convierta en la luz de nuestra vida. Te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos compartir tu palabra hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Alguien que diga un amén bien fuerte. Bueno, se vale aplaudir al Señor Jesús para que entremos con todas, súper conectados. Y vamos a arrancar con la historia. Un día estos tres amigos de Daniel, por alguna razón Daniel no aparece en esa historia. Podía estar de viaje en ese momento, no sabemos, pero en ese momento él no está. Esta es una aventura que viven ellos tres solamente, los tres amigos de Daniel. Un día ellos se levantan para ir a sus cosas del cada día, su cotidianidad, y de pronto al rey del imperio, que se llama Nabucodonosor, se le ocurre la maravillosa idea de construir una estatua de 27 metros. ¿De cuántos metros? O sea, como un edificio de 9 pisos. ¿Cuántos pisos tiene el edificio más grande del Socorro? ¿Cuántos tendrán? ¿Como 10? Como 10. ¿Dónde está para hacernos la referencia?
Es el que queda por allí abajo. Por allá abajo, líder, ¿sí? Bueno, entonces cuando usted pase por ese edificio, usted lo mira y usted se acuerda que así de grande más o menos era la estatua que aparece ahí en el libro del profeta Daniel. ¿Listo? Solamente con la pequeña diferencia de que esa estatua era de oro. Una pequeña diferencia de costos, o sea, un poco más alto el presupuesto. Nada más. Entonces la estatua era de oro, medía como esos 9, 10 pisos más o menos. Y de pronto al rey se le ocurre la idea de construirla, y en su inauguración él invita a los músicos pues más reconocidos de todo el imperio, pero también convoca a todo el mundo, convoca a toda la gente importante. O sea, si tú y yo hubiéramos vivido en Babilonia, hubiéramos estado invitados allá también. Todo el mundo estaba invitado para ir voluntariamente, que a todo el mundo le tocaba ir a todo el mundo allá, y la orden era la siguiente: cuando suene la música, todo el mundo se arrodilla delante de la estatua y la tiene que adorar. ¿Cómo te parece? Todo el mundo tenía que hacer eso. Cuando suene la música, se arrodilla y adora la estatua de oro de 27 metros que al rey se le ocurrió, porque sí, construir allá a unas cuantas millas de la capital del imperio. Entonces todo el mundo está invitado, pero estos 3 amigos de Daniel son gente súper apasionada por Dios. Ahora metámonos un poquito más cerca en la cultura. En esa cultura la gente podía adorar casi que cualquier cosa. Había muchos dioses, había muchas mezclas de ídolos, y la gente adoraba cuanta cosa. Entonces apareció un ídolo más. ¿Cómo se vería esa estatua de 27 metros? ¿Se vería chévere o no? ¿Cómo se vería? Yo creo que tendría que ser un espectáculo, ¿cierto que sí? O sea, estamos hablando solamente a los ojos. ¿Cómo se vería eso? Espectacular, ¿sí o no? Si ya un edificio alto llama la atención, imagínate una estatua de 27 metros de oro totalmente, de puro oro, todo oro por delante, por detrás. Era una estatua, no sabemos exactamente qué apariencia tenía, pero la estatua era de oro puro, o sea, tenía que ser muy llamativa. Entonces se tenía que ver para mucha gente muy cool. O sea, si hubiera una estatua de 27 metros acá en el Socorro de oro puro, ¿no irías a tomarte una selfie allá? Yo me imagino todo, ¿no? Allá las pedidas de matrimonio, cuánta cosa allá en esa estatua, ¿no? Si se las buscan tomar en cualquier otra circunstancia de estatuillas de barro, monumentos mucho más sencillos, ahora si fuera de oro puro. Entonces, bueno, esto era un espectáculo. ¿Qué más pasaba? Pues a muchísima gente le parecía bien la estatua, y seguramente le gustaba y la aceptaba. Para mucha gente del imperio era un ídolo más, así que ni le iba ni le venía. Y además de eso, había una amenaza. Si alguien no se arrodillaba delante de la estatua, le tenían preparado un horno gigante que ardía muchísimo para quemarlo vivo. ¿Cómo te parece? O sea que, ¿tú qué crees que pasó cuando sonó la música? ¿La gente se arrodilló o no? Suena la música y empieza la música. ¿Qué sonaría? Bueno, no sabemos qué estaba de moda, qué estaba pegando en ese tiempo, ¿no? Pero suena la música en ese momento, ¿y qué crees que pasó? Todo el mundo de rodillitas, todo el mundo de rodillas. Ahora pensemos en esto. ¿Será que la gente que fue ese día obligada por orden del rey a la plaza, será que todo el mundo tenía la plena convicción de que esa estatua era Dios? ¿Será que sí? No. ¿Será que toda la gente tenía la pasión de arrodillarse con devoción delante de esa estatua? No, tampoco. ¿Será que no había gente en medio de toda la multitud que pensaba, oiga, pero yo arrodillarme delante de un poco de metal? ¿Será que no había gente que se cuestionaba eso? Yo creo que sí, ¿cierto? Sin embargo, ¿qué pasó con todo el mundo cuando sonó la música? Muy a pesar de que había gente que no estaba de acuerdo seguramente en esa plaza, cuando sonó la música, todo el mundo, ¿qué pasó? De rodillitas, menos 3 lunarcitos que permanecieron de pie. Ahora imagínate todo el mundo de rodillas, ¿cuántas personas habría? Cientos, tal vez miles, ¿verdad? Y 3 personas allá paradas. ¿Alguna vez te ha pasado que mucha gente te voltea a mirar? ¿Sí te ha pasado? En un salón porque dices algo, en una reunión así del colegio o algo así, o que de pronto está todo el colegio sentado en una gradería o la universidad y te toca pasar por el medio. ¿Alguna vez a alguien le pasó eso? Es un horror, ¿no? ¿Cierto que sí?
pasa colores, todo el mundo se pone colorado, uno, eso es tenaz. Cuando toca ya pasar delante de todo el mundo, hacer algo, decir a alguno cómo se siente. Ahora imagínate esta gente paradita allá delante de todo el mundo, mientras que todo el mundo está arrodillado, ellos tres estaban de pie. Muchas veces en esos momentos es muy complejo ser diferente. Hay momentos en los que uno quiere hacer la diferencia, pero hacer la diferencia es difícil. Ahora yo quiero preguntarte esto: ¿será que si traemos esto a nuestra cotidianidad hoy, será que hoy por hoy, de pronto en el colegio, en la universidad, en un salón, en un lugar de trabajo, pasa que una persona sabe que algo es incorrecto, pero que hacer lo contrario le puede representar un reto social y siente que es muy difícil? Te lo pongo más personal. ¿Has sentido alguna vez que algo que está pasando en tu salón, en tu lugar de trabajo, no es correcto, pero te da temor llevar la contraria por justamente temor a lo que pueda pasar después? Pongamos algunos ejemplos. El bullying, por ejemplo. El bullying para mucha gente, cuando lo está haciendo, cuando alguien pone apodos, la persona que pone apodos muchas veces se siente cool. ¿Cierto que sí? El que pone apodos a alguien muchas veces se siente una persona popular y súper bien. En el círculo social de la persona que pone los apodos, normalmente hacerlo es aceptado. Y muchas veces hay personas que estando allí mientras alguien le está haciendo bullying a otra persona, se ríen, aunque por dentro no están de acuerdo con lo que está pasando. ¿Sí pasa eso o no? Y de pronto sonríen y les da temor no sonreír, porque tienen temor de morir socialmente, de no volver a ser parte de ese círculo social. ¿Sí pasará eso o no? ¿O será ficción? ¿Sí pasará eso en la realidad o no? Porque para hacer la diferencia se necesita tener convicciones fuertes y también se necesita coraje. Alguien que diga conmigo esas dos cosas que se necesitan para hacer la diferencia: convicciones y coraje. Alguien que diga conmigo esas dos cosas. ¿Cuáles son? Convicciones y coraje. Ahora pensemos en las groserías, por ejemplo. En las groserías, delante de los papás, cualquier persona sabe, o por lo menos en muchas familias, que decir groserías no es correcto, ¿sí o no? Pero en muchos círculos sociales, utilizar ciertas groserías tiene apariencia cool. Entonces como que el que las usa y las sabe usar, entonces como que se ve bien, y socialmente en ciertos círculos es aceptado. Y para mucha gente que hace parte del círculo se ve bien decir esas groserías, aunque de pronto en círculos más importantes como la familia, como estar con los papás, círculos más determinantes en la vida de uno sepa que no los usa y que tiene argumentos para no usarlos. Sin embargo, hay gente que decide ser una doble persona, que en la casa no dice groserías, pero en esos círculos sociales sí las dice, porque eso le permite encajar mucho más con su círculo social. ¿Sí pasa o no pasa? ¿O será pura ficción? Sí pasa, ¿no? Sí pasa, y de pronto en la casa no las dice y es súper decente, pero allá en medio de ese círculo social sí las dice, porque eso le ayuda a conectar con personas de las que no se quiere separar. Porque no, aunque está bien, nosotros no nos vamos a enfrentar a un horno de fuego, sí podríamos morir socialmente, y hacer la diferencia a veces cuesta eso. Y entonces para hacer la diferencia una vez más se necesitan dos cosas: convicciones y coraje. Alguien que lo diga conmigo: convicciones y ¿qué más? Y coraje. Ahora mira esto, con la vida emocional. La vida emocional y la vida sexual desenfrenada, en muchos ámbitos de la sociedad y en muchos círculos sociales, tiene una apariencia cool. O sea, ser una persona que tiene relaciones con una y otra chica o con uno y otro chico, en muchos círculos sociales se ve cool. ¿Sí o no? ¿Sí está conmigo o no? Se ve cool. Y en muchos círculos sociales está bien visto que una persona sea descontrolada en su vida emocional y en su sexualidad. Es más, hay personas que mienten acerca de su vida emocional y su vida sexual, contando historias que no han vivido, con tal de encajar mejor en el círculo social del que no quieren salir. Si es verdad o es ficción, aunque saben en su corazón que es muchísimo mejor tener una vida emocional y una vida sexual ordenada como Papá Dios nos lo enseña. Pero para quedar bien en medio de ese círculo social, prefieren, así sea, inventar lo que no han vivido,
con el fin de encajar, o de pronto terminar haciendo cosas sencillamente para poder seguir encajando en la onda y no morir socialmente. Ahora, si esto lo hablamos con respecto a estos temas, piensa en cuanto a temas mucho más delicados en los que de pronto hacer la diferencia puede costar una muerte social. Por ejemplo, hoy por hoy es un reto muy grande defender la vida y decir yo no estoy de acuerdo con el aborto. Se necesitan convicciones y coraje para defender la vida hoy por hoy. Tristemente, ¿no? Se necesitan convicciones y coraje para defender la vida. ¿Sí es verdad o no es verdad? Podrías pasar a ser impopular solamente por decir que defiendes la vida. Podrías pasar a ser una persona impopular y a tener una muerte social por el hecho de defender la familia, tal como el Señor la diseñó, con todos los argumentos biológicos y psicológicos que hay de sobra para defender la familia. Pero podrías morir socialmente. Y entonces, una vez más, para defenderla, entonces necesitamos otra vez dos cosas. ¿Qué necesitamos? Alguien que lo diga conmigo: convicciones y coraje. Y coraje para poder defenderlas. O sea, es tenaz, pero es muchísimo más fácil socialmente que cuando suene la música todo el mundo se arrodille y se convierte en un reto permanecer de pie y decir no, yo pienso diferente. Y eso no quiere decir que tú seas enemigo de los demás. Uno, para ser diferente, no necesita odiar a la gente. Uno ama a todo el mundo. Se necesita son convicciones y coraje para no tener temor de morir socialmente por defender lo correcto y por no tomar sencillamente la decisión de perseguir la corriente. Ahora aquí estaban estos tres. Imagínate alrededor de ellos no cientos sino miles de personas arrodilladas delante de una estatua, aunque muchos de ellos no querían arrodillarse, pero estaban arrodillados porque les daba temor las consecuencias de ser diferentes. A ellos no, ellos estaban ahí de pie frente a una estatua de oro de 27 metros, un montón de músicos tocando y miles de personas mirándolos así mientras estaban arrodillados, mirando. ¿Y estos por qué no se arrodillan? Y ellos de pie, derechitos, ni siquiera se agachan. Ay, es que me voy a amarrar el zapato, no, nada. De pie, derechitos ahí. De pronto, claro, en medio de todo el mundo, ellos son un lunar gigante que todo el mundo puede ver a pesar de que solo son 3 personas, pero están de pie. Entonces los llaman delante del rey y les dicen, bueno, el rey les dice, o ustedes se arrodillan o los quemamos vivos. ¿Tú qué crees que pasó? ¿Se retractaron o siguieron firmes? Yo te quiero invitar a lo que dice Daniel capítulo 3, versículos 16 y 17, y vamos a leer la respuesta de estos 3 hombres. Estos son los nombres de ellos en el país a donde llegaron como extranjeros, en Babilonia. Esos no son sus nombres originales. Esos nombres se los pusieron para ocupar los cargos públicos que ahora ellos desempeñaban, se llaman así. Dice la palabra de Dios así: Sadrac, Mesac y Abed-nego contestaron: Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios al que servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, majestad. ¿Cómo les parece a ustedes eso? ¿Cómo les parece? Ahora nos faltó aquí un versículo más. Nos faltó el versículo 18. Pero yo se lo quiero leer completo porque es que me parece demasiado potente, me parece una bomba espectacular. Nos faltó el versículo 18 que yo quiero que no nos falte acá, y yo por eso lo voy a buscar aquí a toda velocidad y te lo quiero leer. Daniel capítulo 3, desde el versículo 16 hasta el 18, dice así: Sadrac, Mesach y Abed-nego contestaron: Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios al que servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Qué coraje, ¿cierto que sí? No sé, ¿usted no se emociona? ¿No te gustaría como darle un aplauso de emoción al Señor por todo esto? A mí esto me parece muy campeón. Además me emociona mucho esto porque esto es el fruto de un corazón que está lleno de Dios.
Y aquí tú y yo empezamos a recibir un par de lecciones más. Tú y yo ya aprendimos qué se necesita para poder hacer esto. Se necesita convicciones y coraje también para poder hacerlo. Pero tú y yo empezamos a aprender otras cosas bien importantes. Y es que ellos no se arrodillan, no porque sencillamente ellos fueran inmunes a la obediencia. Y aquí aparece una verdad humana muy importante. Y es que todos los seres humanos somos obedientes a algo o a alguien. ¿Sí están todos conmigo? Eso es muy importante. O sea, cuando tú te sientas que eres wow por ser rebelde, ojalá ya no te pase más, ojalá que eso te pasara antes de conocer al Señor, pero ya no. Entonces cuando tú te sientas que llega a tu mente la opción de ser rebelde y como que sientas que ser rebelde es wow, una opción con la que yo me libero de ser obediente a cualquier persona y con eso no soy obediente a nadie más, no es cierto. Uno siempre es obediente a algo o a alguien. La verdadera decisión es ¿a quién? ¿A quién? Mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, y te pido que lo leas conmigo. Mira esto que es muy potente y nos ayuda a entender esto. Dice, no se dan cuenta, léelo conmigo en voz alta por favor. Dice, no se dan cuenta de que uno se convierte en ¿qué cosa? De que uno se convierte en esclavo de todo lo que ¿qué? De todo lo que decide obedecer. Uno puede ser esclavo, lo cual lo lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lo lleva a una vida recta. Mira esto tan potente. La cuestión es a quién decide uno obedecer. Esta gente decidió arrodillarse para obedecer la orden de adorar una estatua. Estos tres hombres estaban de pie porque su corazón estaba de rodillas delante de Dios solamente. Su corazón había decidido obedecer a Dios y a nadie más. Y es una decisión que tú y yo tenemos que tomar. Y cuando tú y yo estemos allá, en esa circunstancia de presión social, en la que es necesario ser diferente, tú y yo decidimos a quién obedecemos. Si obedecemos lo que la presión social nos quiere llevar a hacer, o si nuestro corazón ha decidido estar rendido delante de Dios y ser obediente solamente a Él. Porque en este momento en el que ellos se encontraron allí, su corazón decidió estar de pie físicamente, pero su corazón estaba de rodillas. Y yo te quiero preguntar, para que tú mismo te hagas la pregunta: ¿tu corazón está rendido delante de Dios o delante de quién se rinde? Hagámonos esa pregunta cada uno, porque siempre uno está de rodillas delante de alguien. Uno podría estar de rodillas delante de sus propios deseos. Uno podría estar de rodillas delante de la presión social. Uno podría estar de rodillas delante de sus impulsos, delante de cualquier cosa de la que decida ser esclavo. O puede estar de rodillas delante de Dios todos los días de su vida para saber elegir lo correcto. Y esto es lo que estos tres hombres hacen allá de pie. Me parece que son una inspiración, súper campeones. Ahora, ¿qué crees que les pasó a ellos por quedarse de pie? ¿Qué pasaría después de eso? ¿Qué pasaría? ¿Ah? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Qué pasó? Teníamos judíos al horno, literalmente. Ahora los tres al horno. Ahora mira, decidir ser diferente te puede llevar efectivamente a la muerte social. Pues nosotros no estamos enfrentados al horno, pero definitivamente te puede llevar a perder amigos, te puede llevar a perder un lugar en un círculo social, te puede llevar a perder diferentes cosas. A estos hombres los llevó a perder la vida directamente, los mandaron a un horno y la sentencia pues era de muerte. Ellos esperaban sencillamente morir, y como ellos respondieron, pues nuestro Dios nos puede salvar, pero así no lo haga, pues porque Él no está obligado, Dios es soberano, y si Él no lo hace, pues igual lo adoraremos toda la vida. Pero ¿qué? ¿Alguien sabe qué pasó? ¿Qué pasó allí en Daniel capítulo 3? Alguien que nos ayude. Los echaron al horno y entonces ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se quemaron los lazos que los amarraban, pero pasó algo más. De pronto miraron hacia adentro del horno, todos con la expectativa de verlos quemarse mientras morían allá, pues de una manera súper horrible. Y de pronto, cuando hacen la cuenta, no están 3 personas allá dentro del horno, sino que hay 4 personas. Y el rey, cuando lo ve, dice: es como un Dios el que está allá con ellos. Y efectivamente estaban 4 personas allí. Los 3 amigos de Daniel y el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús, estaba allí en el horno con ellos. Cuando nuestro corazón decide confiar en el Señor por encima de las consecuencias que haya, tal vez la pasemos mal por un tiempo, tal vez pierdas amigos por ser fiel a Dios,
pero sin duda alguna, después tú vas a experimentar todas las cosas buenas que Dios tiene para ti por haber confiado en Él. Una de ellas es que en medio de esas decisiones, siempre tenemos un encuentro con el Señor Jesús como no lo habíamos tenido antes. Siempre que uno decide por Dios, después de que uno toma esa decisión, uno tiene un encuentro con Jesús como nunca lo había tenido y empieza a conocer al Señor como nunca antes lo hizo. Y eso fue lo que le pasó a estos hombres. Y empezamos a descubrir que es allí, en esos momentos donde nos encontramos con Dios, donde se desarrollan esas dos cosas que hacen que tú y yo no terminemos de rodillas delante de cualquier cosa. ¿Qué son las cosas que necesitamos? Alguien que me ayude a recordar. Convicciones y coraje. Y yo quiero terminar con este texto que está en Efesios capítulo 3. Leámoslo juntos. Dice lo que dice la palabra de Dios en Efesios 3 del 17 al 19. Leámoslo en voz alta. Dice, cuando dice la palabra de Dios, aquí nos está hablando de qué pasa cuando tenemos una relación cercana con Dios, donde se generan esas convicciones. Mira lo que pasa. Dice, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas lo mantendrán como fuertes. Dice, espero que puedan comprender como corresponde al pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos en toda la plenitud de la vida y del poder que proviene de Dios. Allí, cuando tú y yo nos sentimos así plenos y completos en la presencia de Dios, tú y yo descubrimos que no necesitamos ponernos de rodillas delante de nadie más, sino de nuestro Padre, que es el único que merece nuestras almas rendidas a Él. ¿Quién quiere orar?